Buenas noches. Seguimos reflexionando desde Civilitas TV, nuestro espacio para desplegar ideas a fondo. Y así que gracias por estar ahí. Sebastián. Bueno, hoy tenemos un programa donde hemos decidido bajar un cambio, pensar qué es lo que... Así nació Civilitas, digamos, para pensar las cosas. Tenemos dos entrevistados de lujo, gente muy querida, muy amiga de Civilitas. Pero antes, si les parece, queremos dejar una reflexión, ya que tenemos esta confianza de haber tenido 5 o 6 programas. Si les parece, quiero hablarles como al corazón, digamos, y preguntarles casi generacionalmente, porque seguramente si estás sentado ahí frente al televisor, tenés más de 30, más de 35, a nosotros no nos siguen los muy jóvenes, digamos. Y seguramente no te va tan mal, no te va tan bien, pero no te va tan mal, digamos. Pero seguramente estás con esa decepción, ese desánimo de lo que pasa con la Argentina, ese sabor amargo. Tus hijos, si tenés alguno que se está diciendo, che, yo tal vez me gustaría irme y demás, ese malestar que estamos sintiendo. Y la pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo está nuestra fe por estos días? No nuestra fe religiosa, sino nuestra fe en que las cosas realmente puedan cambiar. Porque ustedes saben que después está la acción, pero previo a la acción está cómo encaramos la vida nosotros, si la encaramos con fe, con esperanza de que las cosas cambien o no. Y yo encuentro en estos días mucho desánimo, sobre todo en nuestra generación. Y justo es todo lo contrario. Estamos en un momento muy grave para la Argentina, pero por lo menos nosotros de Civilitas lo vemos así. Estamos en un momento muy particular en lo positivo, diría yo, porque estamos a 1 año y medio de que se puedan producir cambios políticos muy profundos. Y esta vez sí, sería el título, o sea, tal vez hemos aprendido cierta lección y esta vez no cometemos los mismos errores. Veo como que tenemos una oportunidad de llegar profundizando en los temas, más conscientes de qué es lo que queremos cambiar, sabiendo que tal vez tenemos la última bala. Y eso en general nos tiene que dar adrenalina, digamos, ¿no? Nos tiene que dar la sensación de que es posible. Pero no está pasando eso, y lo dejo acá como un punto de dolor, tal vez el principal. Nuestra generación, que en este momento es la que tiene que ponerse al hombro la Argentina y cambiarla, está lamiéndose las heridas, y eso no es bueno. Cierro con esto y acá sí me pongo, ya sé que algunos me van a criticar, pero me pongo, Civilitas tiene una base religiosa, digamos. Los que creemos que finalmente lo que pasa en el mundo no lo dirigimos nosotros ni nuestras acciones, sino que lo dirige Dios o una fuerza sobrenatural, tenemos que también tener cierta esperanza en que si nosotros ponemos nuestro granito de arena, las cosas suceden, digamos. Suceden no solamente por nuestro esfuerzo, sino porque el universo conspira, digamos. Cuando uno dice, voy para aquel lado, tengo fe y me tiro al vacío, el universo conspira, por lo menos eso creemos en Civilitas. Y entonces cierro con la pregunta inicial. ¿Cómo está tu fe por estos días? Ya no solamente en lo patriótico, sino también en lo religioso. No importa la religión que tengas. Cierro con esto y me extiendo. Este domingo el Evangelio era divertido porque Jesús ya resucitado le decía a los apóstoles, ¿cómo le fue? Y no habían pescado nada. Los tipos dijeron, tiren las redes del otro lado. Bah, vuelven a tirar, sacan pescado. Yo en un momento decía, porque uno se acostumbra a esa metáfora, pero si hay un Dios que está resucitado y que dice, tiren las redes del otro lado y de pronto salen pescados, quiere decir que todo es posible para Dios. Entonces, ¿qué pasa si nos ponemos un poquito de acuerdo, nos organizamos y después Dios se encargará del resto? Lo dejo como una especie de metáfora religiosa. ¿Cómo está tu fe por estos días? Carmen, si le parece, vamos al... Y ya que estamos en lo religioso, dicen que mientras el sembrador duerme, la semilla crece. Así que está actuando y actuando y actuando lo que sembramos. ¿Habremos llegado al alma, al corazón de alguien, de los televidentes? Si les parece este primer video sobre lo que nos dejó la pandemia, porque allí está el principal dolor, no solamente la Argentina, sino que la pandemia nos ha dejado como, miércoles, esto es de... Y después una entrevista muy interesante con Santiago Reina. Y luego de eso, una entrevista con Osvaldo Giordano, que acaba de presentar un libro sobre el segundo dolor de la Argentina. Cómo funciona el Estado, una vacuna contra la decadencia. A ver este primer video. Confirmado. Vamos a ir a Argentina. El primer caso de coronavirus en el país. El primer caso positivo de coronavirus. Un hombre de 43 años en Italia. No estaba sintomático. A partir de las 0 horas de mañana
deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Obviamente acá no había virus, pero que el virus iba a llegar con algún viajero. Nuestro objetivo es la salud y la vida de la gente. Está comenzando la cuarentena que es obligatoria. Todo el protocolo perfectamente planificado. Vamos a tener que cuidar tanto la salud física como nuestra salud mental. Preparar el sistema sanitario, aplanar la curva. 1000 son las personas fallecidas hasta la fecha. La creación de un ingreso familiar de emergencia. Un pago, en principio, único durante el mes de abril de 10.000 pesos. Estos vuelos que supuestamente nos van a poner, nadie sabe absolutamente nada. 7.079 personas fallecidas. Del programa de apoyo al trabajo y la producción, el programa ATP como lo hemos denominado. Después de 5 meses, sin tener cero entrada, es imposible mantenerlo. Estoy desilusionado, ¿entendés? Laburé toda mi vida y a los 55 años estoy en el punto cero. Lo único que sé es que mi mamá la tengo internada en el Pirobano con neumonía. 8 dieron positivo a COVID, 7 abuelos. Lamentablemente las cosas fueron mal hechas porque mi mamá está muerta. Se está expandiendo el virus en los barrios más carenciados. De varias muertes, especialmente la de Ramona. Soy Ramona. 8 días sin agua. Hay mucha tristeza ahora en la comunidad, ¿no? En el barrio 31. Tenemos una tasa de letalidad del 2,7%. Volver a cerrar el área metropolitana de Buenos Aires para que la circulación disminuya drásticamente. ¿Cuándo se va a poder volver a clases? Físicamente no lo sabemos. Estamos en la clase de Zoom, Manu. Se durmió en plena clase de Zoom. Que sean grupos de hasta 10 personas, un docente y 9 chicos. Fue una de las imágenes que conmovió al país. La nena de 12 años que no le habían permitido el acceso a su provincia. Tenemos que dar esta triste noticia, la muerte de Abigail. Bueno, como dijimos, íbamos a bajar un cambio en este programa y vamos a reflexionar un poco sobre lo que nos pasa, sobre cómo está nuestro espíritu en estos días. Santiago, bueno, un amigo de Civilitas, reflexionemos si te parece un poco y marcarnos algunos puntos de lo que nos ha dejado la pandemia. Bueno, una cosa que positiva, estábamos de vuelta juntos. O sea, ya hace unos años. Bueno, esto ya es un signo de que la pandemia está pasando. Si uno estudia lo que ocurrió en la pandemia del 1918, un siglo justo, duró exactamente lo mismo. Fueron 2 años, estaban con barbijo, con todos sus miedos y todo lo demás. ¿Y qué ocurrió? Volvieron a como era antes, aprendieron algunas cosas, aprendieron a, por ejemplo, tener edificios muy ventilados, con mucha iluminación, aprendieron la importancia de algunos, mejor atención médica, que no se sabía poco, no había vacuna en esa época. Aprendieron cosas que tenemos que aprender nosotros, lo importante que eran las redes sociales, la trama social, que nosotros no la cuidamos. Creímos que el Estado podía hacer todo, dejamos a la gente aislada. No, gravísimo error. Aprendieron la importancia de la educación, también hicieron algo de eso, no como esta vez. Esto fue brutal, esto fue, bueno, por eso la tragedia que ha generado. Vos me hablabas de un punto que era el primer punto, me hablabas de la educación como un punto de dolor, digamos. Sí, claro. O sea, si uno ve lo que ha ocurrido y encima el problema gravísimo que tiene que ver con los que menos tienen. Oye. Los que menos tienen no han tenido acceso a la educación estos 2 años. Nada. En la primaria, nada. Vos podés pensar en una villa. Le mandaban un PDF. ¿Y qué hago con el PDF? ¿Lo imprimo? ¿Dónde lo imprimo? ¿Cuánto me cuesta imprimir? Y este PDF no me ha impreso. ¿Cómo lo enseño? Bueno, nos creímos que podíamos tener educación toda a distancia. No, eso es una gran mentira. La educación es algo personal, es cara a cara. La maestra, es el vínculo. Por supuesto. Es algo personal. Persona es eso, es relación. Recién nos damos cuenta ahora de lo que es obvio. Por suerte, vamos aprendiendo que lo personal es clave y la educación es personal. Por supuesto que todas las otras herramientas sirven. Fueron un sucedáneo, ayudan, nos enseñaron rápidamente, nos adaptamos a todo este cambio. Pudimos hacer cosas, pero volvimos a toda esa idea. Existe la idea tonta de que está todo en Internet. Le digo, antes estaba todo en las bibliotecas, pero vos tenés que pasarlo de los libros a la cabeza o de Internet a la cabeza. Y eso se hace en una relación personal. Te diría que eso es algo bueno porque nos ha dejado algunas enseñanzas, pero muy malo en los resultados y las estadísticas. O decir que un chico de cada 20 en alguna provincia en Argentina logra terminar la secundaria es una barbaridad, es una atrocidad. Más con un mundo que va muy rápidamente hacia todo lo que es
estas tecnologías de información y todo lo demás que necesitan una educación aún más profunda, no menos. ¿Algunas oportunidades ha dejado? Claro que sí. Por ejemplo, la idea, esta posibilidad del trabajo en tu casa es algo bueno, porque no significa que todos los días vas a trabajar en tu casa, pero significa algunas posibilidades de trabajar y que si se abrieran las puertas nuevamente hacia el mundo, es muy fácil exportar. Porque podés trabajar en tu casa, podés reunirte en algún lugar, podés vender sin ver ni a tu cliente. Bueno, todo eso hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que aprovecharlo. Argentina hoy ha cerrado puertas con el mundo y las tiene que volver a abrir, sin ninguna duda. En la educación, por supuesto, podemos acceder a muchísimos lugares que antes no accedíamos, pero no nos tenemos que olvidar de los que nos olvidamos. Nos olvidamos de los viejos, nos olvidamos de los jóvenes, nos olvidamos de los niños. Y otra cosa interesante también, saliendo del tema de educación, si quieres hablamos solo de educación. Te iba a preguntar, seguramente vas a lo ambiental, que es también un tema de tu compromiso, digamos. Recién hablaba de Dios y bueno, uno tiene que hablar de la creación. Algo que nos dimos cuenta durante ese periodo de encierro brutal fue que de repente veíamos el cielo, había estrellas, no había ruido, volvíamos a ver pájaros, escuchábamos los pájaros, y eso es lo que debería haber. Y mira qué rápido que vuelve. Porque por ahí uno veía esos documentales y dice un mundo sin humanos, entonces un mundo después de 10 años. No, un ratito. La naturaleza, la creación se recupera rapidísimo, pero no puede estar pegándole todos los días. O sea, y eso es algo muy importante. Porque nos dimos cuenta, al ver la ciudad con el aire limpio, nos dimos cuenta que quizás la ciudad no tenga el aire limpio que debería tener. Al ver que el ambiente puede ser mejor, podemos tener menos ruido, te das cuenta de que tenemos mucho ruido y que eso hace mucho daño. O sea, vivimos llenos de estrés. Una de las preguntas es ¿por qué el hombre vive estresado hoy? Y bueno, una de las razones es eso. Y después de esta enumeración, Santiago, te llevo al eje central del programa, que es, no te voy a preguntar cómo está tu fe por estos días, pero ¿sos esperanzado respecto de que de esta pandemia hayamos sacado lecciones y seamos una humanidad mejor o más bien sos escéptico? Mira, algunas cosas son definitivamente buenas. Logramos darnos cuenta, después de todo un discurso raro, lleno de ideología y cosas extrañas, que la tecnología sí sirve. O sea, la pandemia que te mencionaba, el 18, mató el 5% de la población. Es nada comparado con eso. Es una manchita. ¿Por qué? Porque no había vacunas. Muchísima gente hablaba mal de las vacunas, pero por el amor de Dios, sí es lo que nos está salvando. Claro. O sea, gracias a las vacunas, finalmente cuando Argentina logró sacarse de encima todas las ideas raras y empezamos a vacunar, resolvimos el problema. O sea, las tecnologías sirven. La tecnología y la ciencia siempre sirven y eso es algo importante. Muy importante. Por supuesto que para eso tenemos que también desarrollarlo nosotros, pero bueno, comprarlo no es una mala idea, si no lo hace bien. Te diría que esa es una definitivamente buena. Ahora, si me preguntás mi fe, mi esperanza con lo que está ocurriendo en Argentina, bueno, veremos qué pasa entre 1 año y medio, pero creo que la política no puede ser la única manera de ver las cosas. O sea, Santo Tomás Moro, ya que hablamos, es el patrono de los políticos. El patrono de la política. Murió, claro, lo mataron, ¿no? Sí, mártir. Pero es considerado santo tanto por los anglicanos como que por los católicos, ¿no? Siendo que hubo una pelea entre los dos. Pero el tipo tenía las ideas muy claras y escribió un libro famoso, Utopía. Es no, utopía es lugar. Y ya que tanto hemos hablado de las distopías, que se nos metieron en la cabeza que el mundo se iba a acabar, por poco iban a venir los zombies, siempre iba a venir la peste nueva. No, podemos pensar en las nuevas topías, en esos nuevos lugares utópicos como fue eso que se escribió en su momento. Un mundo mejor. Claro, por supuesto, un mundo soñado, no una pesadilla, una distopía. Va a haber un sueño. Te propongo. Claro que va a haber vuelo. Aviones en Córdoba. Mira, en el año 20, terminada la gran pandemia esa, la gente volvió toda a lo que hacía antes. Yo les decía a todos mis amigos, a la gente que conozco, me dicen, no va a haber todo un mundo nuevo, va a ser todo distinto, qué sé yo, una nueva normalidad. Le digo, vos no tenés idea de lo que estás hablando. Dentro de 2 años vos vas a querer que juntarte como un asado, juntarte con tus amigos, con tus parientes, viajar, andar por la sierra, lo que a vos te guste, vas a querer seguirlo haciendo. ¿Por qué no? Santiago, y todos vamos a odiar el barbijo. Y vamos a prenderle fuego. Que fue muy útil, ¿no? Claro, no estoy diciendo vamos a sacar mucho el jugo a Santiago porque siempre, desde muchos años de Civilita, siempre lo hemos escuchado con mucha atención. Porque además tener la doble vida de ser un ingeniero y una persona que piense y con valores. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Si les parece, hay un punto de dolor muy fuerte que también nos baja la fe, digamos. Y es que Argentina no funciona, parece que está en una eterna decadencia. Osvaldo Giordano ha escrito un libro, mostramos un pequeño video y luego lo entrevistamos.
Argentina es uno de los 3 países con burocracia más compleja y desfavorecedora, según un estudio de TMF Group. No sorprende que a los empresarios y empresas argentinos les sea más complicado progresar en el país. Desde el cambio de gobierno en 2019, los previos esfuerzos para simplificar la creación y operación de empresas, los cuales ya eran muy pequeños, fueron completamente suspendidos. El nuevo gobierno, en medio de la crisis económica mundial del 2020, con nuevas regulaciones y nuevos impuestos, solo ha hecho que todo sea más complejo para los negocios. Por ejemplo, las dolorosas restricciones a la compra de monedas extranjeras, por las que los negocios deben presentar documentación a bancos y someterse a revisiones del gobierno antes de enviar o recibir dinero del extranjero, lo que hace que el proceso sea insufriblemente lento. Algunas empresas se adaptan, pero otras simplemente se rinden y cierran. Lo dicho, un infierno burocrático. Otro aspecto del desastre económico en Argentina y que, para variar, también estrangula a las empresas, es sus altísimas tasas de interés. Un chiste cuenta que el ego de un porteño es tan grande que cuando se quiere suicidar se sube encima y se tira. Pues lo mismo debería decirse de las tasas de interés en Argentina, tan altas como para matar a alguien. Las tasas de interés son simplemente la cuota que tienes que pagar cuando devuelves el dinero que un banco te prestó. Es un porcentaje de lo que te prestaron. De hecho, así es como los bancos ganan dinero. Pues bien, Argentina tiene la segunda tasa de interés más grande del planeta, estando prácticamente a la par de Venezuela, con un 38%. Lejos de cualquier tasa racional, como 1 o 2%, esta monstruosidad evita que cualquier empresa o persona reciba un crédito, básicamente porque nunca lo podría pagar. La imposibilidad de tener créditos para abrir o expandir un negocio es algo terrible, sobre todo en la crisis económica actual. Y para cerrar, Argentina no es el país más inseguro de la región, ni el más pobre, ni mucho menos el que tiene el gobierno más corrupto. Pero en vistas del desastre económico de la Argentina, el tener una mala policía, que muchas zonas carezcan de servicios públicos básicos o que la política esté manchada de fraudes hacen que, en suma, a los argentinos y argentinas les sea muy difícil progresar. Ese es el error del gobierno de Argentina. A veces tiene que venir alguien de otro país para mirarnos y que nos demos cuenta de lo que nos pasa. Bueno, este libro, Una vacuna contra la decadencia, de Osvaldo Giordano, que es un gran amigo nuestro, siempre te hemos admirado, Osvaldo. Gracias por todo. Bueno, la pregunta del millón es, ¿cuál es la vacuna contra la decadencia argentina, digamos? Mira, el libro lo explaya con bastante claridad, pero para sintetizarlo en una idea, la idea central es que la decadencia está muy asociada al mal funcionamiento del Estado, e insisto, mal funcionamiento, no si es grande o chico, sino que funciona mal, y que eso responde a una serie de políticas que, contrario al imaginario que está bastante instalado en la sociedad argentina de que es fruto de la grieta, en realidad responde a una serie de políticas que se han mantenido a lo largo del tiempo, como mínimo 60 años, pero seguramente más, en los cuales, hagamos memoria, hemos tenido gobiernos de muy distinta naturaleza, militares, democráticos, peronistas, radicales, dentro de ellos distintos grupos con discursos, ideologías muy distintas, pero a la hora de la verdad, a la hora de organizar y de administrar el Estado han sido bastante parecidos. Han seguido reglas muy parecidas, lo que nos hace pensar entonces que acá el problema no es la grieta, no es que estemos en desacuerdo, sino que lamentablemente estamos de acuerdo en políticas equivocadas. El tema seguramente del millón de los argentinos es que siempre estamos dispuestos a gastar mucho más de lo que ingresa y a la hora de cuidar los ingresos somos bastante ineficientes, para decirlo de alguna manera. Absolutamente. Yo diría que esas son las dos reglas básicas que las desarrollamos en detalle ahí. La primera, la que vos señalás, es que mágicamente pensamos que en el Estado no se cumple lo que hacemos nuestras familias, nuestras empresas, hay que decir hasta acá tengo y hasta acá gasto. Y allí, cuando uno mira las estadísticas de la Argentina, sorprende que durante como mínimo 60 años, que es donde hay buenas estadísticas del Ministerio de Economía, sistemáticamente hemos gastado más de lo que tenemos. Y creo que muy asociado a eso, a que no hay límites, por lo tanto no somos cuidadosos en qué gastamos. Total, siempre hay un poco más, siempre se puede gastar más y por lo tanto tenemos una gestión muy deficiente. Ahí está la base, me parece. Y eso no tiene ideología, no, gobiernos muy distintos, con distintos discursos, siempre respetaron esa regla de gastar de más y descuidar la gestión. Pero viene a ser un libro optimista.
Totalmente, porque digo, hay identificado el problema, el tema que bueno, es muy disruptivo respecto a la idea general, que todos dicen, no, acá el problema es la grieta, que no nos ponemos de acuerdo, faltan políticas de Estado en la Argentina. La verdad están las políticas de Estado, están. El problema es que están mal orientadas y son muy de sentido común, es decir, lo que hacemos en nuestra casa, lo que hacemos cuando administramos cualquier cosa, cuando llegamos al Estado parece que son reglas distintas y que los recursos son ilimitados y que bueno, y podemos gastar un poco más, emitimos, nos endeudamos, por eso tenemos inflación, por eso tenemos default y por eso rinde tan poco, ¿no? La plata en el Estado, porque la administramos mal. Te llevo a un subtema que seguro que lo has planteado en el libro, no hemos tenido todavía oportunidad de leerlos, aunque nos los has dedicado, muchas gracias. Dentro de la política del Estado está la política social, que además es tan sensible, tanta gente involucrada, y todos tenemos esa sensación de que está también mal manejada. ¿El libro aborda esa parte de cómo mejorar la política social? Mira, está un paso antes, que es cómo la organización general del Estado. Bien. Tal vez en la segunda dosis abordemos ya temas más específicos como el que vos planteas. Acá, básicamente, lo que planteamos es los problemas que lo hace más compleja la cuestión, que es la superposición de rol en los tres niveles de gobierno, tanto por el lado de los impuestos, es decir, ¿por qué el sistema tributario nuestro es tan malo? Y bueno, básicamente porque tenemos tres niveles de gobierno que con amplias potestades aplican cualquier tipo de impuesto de manera totalmente descoordinada. Y por el lado del gasto, que sería lo que vos planteás de la política social, lo mismo. Es decir, tenemos ministerios nacionales, provinciales y municipales que hacen más o menos lo mismo, lo cual genera, obviamente, burocracias superpuestas, necesidades de coordinar, y lo que es más grave, que a la hora de decir, bueno, ¿y por qué funcionó mal? Siempre está la excusa de decir, no fue el otro. Como todos hacemos de todo, siempre tenemos la alternativa de no rendir cuentas y atribuirle al otro la responsabilidad del fracaso. Te hago una pregunta más personal, como si estuvieras presentando el libro acá delante de un auditorio, que es, porque vos tenés una doble combinación, que sos un técnico, tecniquísimo, digamos, yo te conozco muchos años, y sin embargo te animaste a meterte, o sea, si yo te pregunto cómo está tu fe por estos días, está bien, porque estás adentro del barro, digamos, pero contame un poco cómo ha sido esa experiencia de técnico y gestor, digamos. ¿Qué conclusión sacás después de todos estos años de esa interacción, digamos? Mira, me parece fascinante, es decir, me encanta lo que hago, creo que es imprescindible. Yo creo que en la Argentina hemos ensuciado mucho lo político. Yo siempre bromeo con mis colaboradores que me dicen, acá hay una decisión política, digo, acá hay un delito. Porque en general asociamos la decisión política a algo irracional, algo que no se puede hacer, algo contrario a la ley. Y yo creo que es imprescindible combinarlo, es decir, la política sin un sustento técnico es mentira, es defraudar, digamos, o directamente cometer ilícitos. De manera que en ese sentido me parece que es un campo muy necesario y en esta experiencia del libro particularmente fue muy necesario, un poco como cómo se gestó este libro. Este libro nace de una charla que me invitó uno de los coautores, que fue compañero mío de la facultad en la Universidad de Villa María en medio de la pandemia, y bueno, ahí digo, che, vamos a hacerlo, pero digo, mira, le digo, me cuesta plantearlo porque es muy políticamente incorrecto lo que vamos a decir, es ir en contra de todo lo que el mundo dice que es culpa de la grieta, es decir, es fácil hablar de cualquier costado de la grieta, porque hablo a los que piensan parecido y demás. Entonces, digo, bueno, nos animemos, bueno, digo, pero vamos a una condición, lo vamos a escribir con vos, que él es más progre, digamos, lee página 12, para decirlo de alguna manera, lo vamos a llamar a Jorge Colina, que lee La Nación, y vamos a poner a prueba de que estas ideas no tienen ideología, esto es de sentido común, y bueno, si sale vamos a aprobar la tesis. Y bueno, salió. Yo creo que en 3 meses le tenemos que pedir la segunda dosis. Claro, la segunda dosis. Y la última pregunta ¿es para cualquiera o es para técnico, digamos? O sea... Mira, ese fue el segundo requisito. Primero fue ponerse de acuerdo con gente que pensaba distinto. Ese lo superamos, te diría, tuvimos pocos conflictos de lo que yo pensaba, que bueno, acá nos trabamos a la primera intento. El segundo fue, no hagamos libros ni hablemos para nuestros colegas, para la gente que opina igual, para todos. Entonces hicimos un gran esfuerzo de sacar todo lo técnico. Sí nos limitamos, no pudimos evitar hacer un anexo que está aparte. Los cuadros, todo lo que nos gusta a nosotros, bueno, lo metimos ahí. Y esto que seguramente para un colega va a decir es muy livianito, pero lo queremos justamente livianito para que lo entienda cualquiera.
Bueno, Osvaldo, una vacuna contra la decadencia, cuestionando consenso sobre el funcionamiento del sector público argentino. Osvaldo Giordano, Carlos Segiaro y Jorge Colina, gracias por haber estado en Civilitas. Bueno. Yo les digo que Osvaldo y Alejandra Torres, estos dos funcionarios, lo puedo decir porque estamos en veredas opuestas y sin embargo, qué bien que le hace acuerdo que estés vos en la administración pública y Alejandra Torres también. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias por difundirlo. Bueno, hemos quedado mal con nuestra compañera Fernanda Romero, pero me parece que no la pasamos. Ah, bien, muy bien. Me parece que nos están diciendo que no, que nos hemos comido el tiempo. Fernanda nos iba a contar un montón de cosas que está haciendo aquí Carmen, que está pasada de rosca. Ha ido a Río Cuarto, está no sé qué, se juntó con no sé cuánto, pero si les parece... Pero queda para el próximo Vamos programa. a hacer un breve resumen para el próximo programa. También nos hemos reunido con asesores de Córdoba y de Buenos Aires porque estamos desarrollando los puntos de dolor de la Argentina que los vamos a presentar públicamente el 25 de mayo. Va a ser un ejercicio de parte de todo el equipo de Civilitas, también tratando de aportar. Pero bueno, si les parece, cerramos con la misma manera con la que abrimos el programa, que es ¿cómo está tu fe? Generacionalmente seguramente coincidís con nosotros. ¿Cómo está tu fe por estos días? Y si está muy mal, esta noche cuando te vayas a acostar, sea un poco más compasivo con la realidad de la Argentina. A vos y a mí no nos va tan mal y tal vez sea el momento de arremangarnos, subirnos al barco, porque en 18 meses podrían llegar a cambiar las cosas y tal vez esta vez sí logremos tener el país que nos merecemos. Carmen. Como siempre despedíamos en alguna otra época, lo mejor está por venir. Hasta la próxima.